Vamos a resumir brevemente lo que hablamos la semana anterior antes de pasar a la segunda parte. Recordarán que a manera de introducción dijimos que íbamos a repasar la historia, pero no con el objetivo de repasar unos datos que pudiéramos memorizar o que pudiéramos olvidar y que fueran fríos, porque a veces la gente toma la historia como algo frío, aburrido, que hay que aprenderse. Bueno, no es esa. La historia es mucho mejor que eso. La historia siempre es algo vivo que nos da lecciones para nuestra propia vida, para que nosotros lo personalicemos, para que lo asimilemos y, por supuesto, para que genere cambios y transformaciones adentro de nosotros. Entonces, yo he tomado estos 1000 años, ese panorama que ustedes vieron, comenzando en el siglo XII, y escogí una serie de situaciones y de personajes que están absolutamente ligados al proceso de la reforma de la iglesia. Ahora, como se pudieron dar cuenta la semana anterior y van a verlo de nuevo el día de hoy, la iglesia ha necesitado reforma muchas veces. Por eso un escritor que me gusta mucho dice: hay muchas reformas con R minúscula y hay una, la gran reforma protestante, con mayúscula. Sí, es verdad que la gran reforma protestante de Lutero y de Calvino, pero si ustedes se fijan, cada tanto tiempo la iglesia baja, voy a decir baja la presencia del Señor, no, baja su relación con el Señor. La iglesia parece que se desvía, la iglesia parece que se pierde. Entonces Dios en su misericordia ha levantado hombres y mujeres para que provoquen esos movimientos reformadores. Esto ha sucedido muchas veces y es quizás lo más importante para enfatizar. Comenzamos entonces con un hombre que se llama Pedro Valdo, que dio lugar a los valdenses allá en el siglo XII. Nació, se recuerdan que lo vimos, en el año 1139. Y experimentó una conversión genuina, maravillosa. Recordarán que yo les comenté que tuvo 3 eventos que le sacudieron su vida. Entonces fue a buscar a su guía espiritual y a pedirle ayuda con esta pregunta: ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo estar cerca de Dios? Y él le contestó guiándolo a la parábola del joven rico. Así que eso es lo primero que lo impactó espiritualmente. Por supuesto la leyó. Interesante, yo estaba repasando esto anoche y pensando que les dije, y quisiera repetirlo, que para el siglo XVI, estamos hablando del año 1500, solo el 2% de la población sabía leer y escribir. Quiere decir que el 98% eran analfabetos. Y además, como si eso fuese poco, la Biblia no estaba disponible en el idioma de los diferentes países, sino que estaba disponible en latín. Y latín no era el idioma ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de ninguno de ellos. El latín era el idioma de la gente educada. La gente muy educada aprendía latín. Por supuesto, la iglesia, los frailes, todos los sacerdotes, etcétera, hablaban en latín, porque así lo aprendían y estaba ahí la versión de la Vulgata, la versión de la Biblia en latín. Así que eran muy pocas las personas que podían en realidad leer la Biblia así, de primera mano, como ese privilegio inmenso que todos nosotros tenemos. Entonces, Pedro Valdo era un hombre educado, era un empresario, un comerciante, se cuenta que se dedicaba a los textiles y que era una persona muy acomodado en el sentido económico y además muy educado. Bueno, él entrega la vida a Cristo a través de la parábola del joven rico, como les decía. Y entonces se dedica entonces hace lo que la Biblia dice y separa su dinero en 3 porciones. Entonces, recuerdan ustedes de la parábola del joven rico. Entonces decide que va a seguir a Dios y que se va a deshacer del dinero. Entonces toma una porción del dinero y se lo deja a la esposa para que la esposa y los hijos puedan vivir.
toma una porción, una segunda porción muy pequeña del dinero, que es la que más nos impresiona a nosotros, y ese dinero lo usó con el objetivo de contratar quien pudiese comenzar una traducción de la Biblia al idioma de la gente, al idioma del pueblo, no al latín elevado para los que no podían entenderlo, sino en el idioma corriente. Incluso, a falta de esperar tanto tiempo para traducirla, entonces todos los días imprimía lo que habían traducido y la gente era feliz recibiendo un versículo, recibiendo 2 versículos, pero pudiendo oír o leer la palabra de Dios directamente y en su idioma. De esta forma, Baldo es el primero entonces que pone la supremacía o la preeminencia de la palabra sobre todas las cosas y además quiere que la palabra esté disponible para todas las personas en su propio idioma. Él, por su lado, y la tercera parte del dinero la dio a los pobres y se dedicó a predicar y a servir al Señor. Y tenía una prédica, parece que los biógrafos nos dicen que solo una prédica tenía. Eso no debe ser nada malo. Imagínense ustedes predicar siempre el mismo mensaje, le encuentran todos esos lados. Yo no sé si saben de un predicador que se llamó Jonathan Edwards. Jonathan Edwards solía predicar a los pobres pecadores en las manos de un Dios lleno de ira contra el pecado. Y lo predicó 5,000 veces el mensaje, el sermón. Y cuando empezaba a describir las llamas del infierno, estas son cosas reales lo que le estoy diciendo, la gente era tan vívida la descripción que las personas se agarraban de las bancas creyendo que podían caer en ese abismo del infierno. Una cosa maravillosa. Eso pasa cuando predicas 5,000 veces el mismo mensaje. Pero Baldo entonces se dedicó a predicar el mensaje que a nosotros nos gusta tanto y nos impresiona tanto, en Mateo 6:24, el mensaje que dice: nadie puede servir a 2 señores, porque si sirve a uno va a despreciar al otro. Recuerdan el pasaje. Entonces, Pedro Baldo se convierte en el siglo XII en el primero de estos reformadores que nos impresiona tanto y nos deja estas lecciones. La palabra traducida al idioma del pueblo, la preeminencia de la palabra sobre todas las cosas. Luego el mensaje, clarísimo, nadie puede servir a 2 señores. Y el uso, y esto a mí me impresiona, miren, esto es 1000 años. Y él fue el primero que designó predicadores laicos para que pudiesen ir a todas partes y llevar el mensaje del Evangelio. Ese es Pedro Baldo en el siglo XII, ustedes recordarán que ya lo vimos. Luego pasamos nosotros a ese hombre extraordinario inglés que se llamó John Wycliffe. Ahí ya estamos en el siglo XIII, siglo XIV. Él nació en 1330 y murió en 1384, siglo XIV. Él se le suele llamar, como les conté, el lucero de la mañana. ¿Por qué? Porque a él se le da el nombre del precursor de la Reforma Protestante. A pesar de que Baldo pues, es casi 200 años antes. John Wycliffe tenía una pasión porque la palabra fuese superior a todas las cosas. Otra vez, si se fijan, hay aquí un elemento repetitivo. Cuando la iglesia pierde su brío, cuando la iglesia pierde la comunión, cuando la iglesia deja de salar, porque vieron que dice que si la sal ya no sala, entonces no sirve para nada, sino para ser hollada. Bueno, cuando la iglesia entra en esa situación, cuando se diluye, cuando se pierde, bueno, voy a dejarlo ahí, se debe casi siempre o siempre a la ausencia de la palabra de Dios. Se empiezan a predicar ideas, se empiezan a predicar diferentes conceptos, incluso se convierte en un espectáculo, un show, pero no está la enseñanza real de la palabra de Dios. Entonces no es de extrañar que cada uno de estos movimientos reformadores pues pusiese a la palabra en el primer lugar para regresar, para retornar a la pureza del mensaje del Evangelio. Wycliffe es exactamente eso. Además, Wycliffe busca, otra vez igual que Baldo,
que la palabra llegue en el idioma del pueblo. Y él mismo comienza la traducción de la Biblia, que años después va a terminar otro inglés que también se llama Juan, porque muchos se llaman Juan, ¿verdad? Y Tyndale va a terminar la traducción de la palabra. Así que Wycliffe, otra vez, la preeminencia de la palabra de Dios sobre todas las cosas. A esto nosotros le damos un nombre ahora y le llamamos una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, una cosmovisión escritural. Es un concepto muy profundo y lo voy a decir bien despacio. Obtener una cosmovisión bíblica implica reconocer la preeminencia de la palabra de Dios sobre toda la creación. Número 2, que la palabra de Dios rige sobre todo lo que hacemos. Número 3, que la palabra de Dios tiene una respuesta para todas nuestras preguntas. Número 4, que la palabra de Dios debe ser entonces la medida por medio de la cual nosotros medimos, conocemos, percibimos e interpretamos todas las cosas. Quiere decir que si tengo una pregunta acerca de una cosa que a lo mejor parece mundana o trivial, voy a poner un caso de los impuestos o mi relación con la municipalidad o mi relación con la ley, la palabra de Dios tiene la respuesta para mí. Si me estoy preguntando acerca de salud o me estoy preguntando acerca de nutrición, la palabra de Dios tiene una respuesta para mí. En todas las cosas, voy a pensar ahora en el matrimonio, o voy a pensar en la paternidad, voy a pensar en nuestros hijos, o voy a pensar en nuestros padres. La palabra de Dios tiene una guía para todas las cosas de nuestra vida. Bueno, Wycliffe es, un fundamento, una columna en ese edificio, el edificio de la preeminencia de la palabra de Dios y el deseo de que la palabra de Dios llegue directamente a todas las personas. ¿Y qué quiere decir directamente? Recuerden que si tenían ustedes 98% de analfabetos, entonces la manera como ellos obtenían la palabra era a través de alguien más. Eso es una forma indirecta. Bueno, pues Wycliffe, igual que Lutero, igual que Hus, igual que Baldo, lo que pretendían, lo que querían, y que por cierto lograron cada uno de ellos, es que la palabra de Dios llegara a la persona de forma que la persona pueda recibir la instrucción directamente de Dios a través de la palabra iluminada por el Espíritu Santo. Wycliffe es el primero que, era un escritor prolífico, por cierto, pero es el primero que escribe y usa la expresión la necesidad de reformar la iglesia. Es la misma necesidad que vio Baldo, es la misma necesidad que va a haber Lutero, es la misma necesidad que va a haber Calvino, es la misma necesidad que nos va a llevar hoy hasta el siglo XX e incluso el siglo XXI. Es la misma necesidad y las personas se levantan y han generado esos movimientos reformadores porque desean ver a la iglesia en su esplendor para ser la novia del Cordero. Ese es en realidad el interés. Entonces Wycliffe, de nuevo, la preeminencia de la palabra. Número 2, traducir la palabra al idioma del pueblo. Número 3, el deseo de reformar la iglesia. Y ahora nos vamos a topar con otro concepto que ya vimos la semana anterior. Wycliffe es un hombre que va de niño a estudiar y luego su licenciatura en la Universidad de Oxford y después su maestría y después su doctorado y después llega a ser el rector del Colegio Balliol ahí en la Universidad de Oxford. Es decir, ¿qué valor le da él a la educación? Pues todo el valor, ¿no? Todo el valor. Y eso lo vamos a encontrar una y otra vez en estos hombres de Dios. Y fíjense que se le atribuye a Wycliffe el movimiento de los Lollardos. Lollardo fue un nombre peyorativo, pero al final se quedó para aquellos predicadores laicos que, igual que Baldo, un par de siglos antes, Wycliffe mandó por todas partes para que predicaran la palabra de Dios. Ahora hay algo interesante aquí, muy interesante. Esos jóvenes Lollardos
Esos jóvenes predicadores, esos jóvenes que fueron a llevar el evangelio, eran estudiantes ahí mismo en la Universidad de Oxford. O sea que su mensaje era un mensaje educado, un mensaje elevado, un mensaje que podía verdaderamente levantar al pueblo. Luego tenemos un tercero que vimos la semana anterior, allá en la República Checa, en la ciudad de Praga, que se llama, otra vez Juan, ¿verdad? Juan Hus. Juan Hus viene siendo un discípulo de Wycliffe. Les hablé cómo mandó a su amigo armenio a traer los escritos y cómo los tradujeron al idioma checo. Él creía en la palabra sobre todas las cosas. Otra vez la preeminencia de la palabra. El mismo deseo de traducir la Biblia al idioma de la gente. Avanzó, les conté que tuvimos la dicha de estar en la capilla, que todavía está, donde predicaba y donde echó mano por primera vez de los métodos o recursos audiovisuales. Porque mandaba pintar, les conté en la pared, mandaba pintar los himnos, la letra y la música de los himnos que cantaban para el Señor, para adorar a Dios. Y también mandaba a pintar cuadros relativos al pasaje del cual iba a predicar. Así que la gente podía verlo y podía cantar y repetir la música, etcétera, como se los acabo de decir. Hus también fue educado en la Universidad Carolingia y también llegó a ser el rector de la universidad. Otra vez, de nuevo, el mismo elemento, la preeminencia de la palabra y la educación. Y también hace ver la necesidad de reformar la iglesia. Lo que ellos veían no tenía una semejanza a lo que leían en la Biblia. Y eso es lo que sucede. El mensaje se empieza a diluir. Las ideas comienzan a mezclarse con la pureza de la palabra de Dios y se pierde lo que se denomina la predicación expositiva de la palabra de Dios. Para que nosotros podamos experimentar una reforma, para que nosotros podamos ver la iglesia del libro de Hechos aquí en medio de nosotros, es imprescindible la predicación de lo que Pablo llamó el consejo completo del Evangelio de Jesucristo. No la predicación selectiva. ¿Qué es la predicación selectiva? La predicación selectiva son ciertas ideas que nos gustan y las predicamos, pero otros versículos los escondemos porque no son tan agradables. El ser humano no tiene ninguna autoridad para escoger lo que sí o lo que no. Y ahora llegamos al siglo XVI, a ese hombre gigante que se llamó Martín Lutero en Alemania. ¿Y de qué nos habla Lutero? Número uno, de la preeminencia de la palabra de Dios sobre todas las cosas. Número dos, el deseo de que la palabra de Dios le llegue a las personas en el idioma del pueblo, en este particular caso el alemán, igual que el idioma checo en el anterior, igual que el inglés en el anterior, igual que Baldo anteriormente. Pero Lutero da un paso que nos entusiasma de una manera particular. Y es que él predica y demuestra a través de la Biblia lo que denominamos el sacerdocio del creyente. Todos nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. No solamente una persona, no solamente el sacerdote, no solamente el pastor, no solamente el predicador. Todos nosotros estamos llamados para ejercer un ministerio para el Señor Jesucristo. Eso es algo que verdaderamente es importante, porque no se trata de que hay unos que sirven a Dios y otros que miran. No, en el reino de Dios no hay observadores. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto y todos tenemos un llamado de parte de Dios y todos vamos a rendir cuentas de ese llamado. Acá no necesito repetirlo, ya lo hice la semana anterior, pero vamos de nuevo. Lutero también era un hombre de universidad, un hombre de la educación. Les conté que por 29 años dio clases todos los días, comprometido con la educación. De hecho, él llega a la ciudad de Wittenberg porque la ciudad de Wittenberg tenía una nueva universidad y entonces Federico el Sabio quiere invitar a un teólogo y
se busca consejo en su secretario particular, Salatino, y Salatino le recomienda y dice: yo tengo al mejor, se llama Martín Lutero, y así es como llega a Wittenberg. El concepto de Lutero, y esto es importante, es la reforma de la iglesia. Eso es lo que él quería, reformar la iglesia. Paralelamente, tiene un contemporáneo que se llama Ulrico Zwingli. Ulrico Zwingli está en la ciudad de Zúrich, en Suiza, en lo que ahora es Suiza. Y Ulrico Zwingli comienza es muy interesante porque son contemporáneos, no está tan lejos Zúrich de Wittenberg, es decir, depende cómo, pero de cualquier manera no está tan lejos, y ambos comienzan guiados por el Espíritu Santo sin conocerse. Algunos quieren pensar de que Zwingli tomó ideas del luteranismo. Es posible que haya sido más tarde, cuando se conocieron, pero no, ambos comenzaron por el mismo lugar. Y voy a contarles. Zwingli fue nombrado obispo de la catedral de la ciudad de Zúrich. A veces las personas se sorprenden con la nomenclatura, con los nombres. Bueno, pues piensen que en ese tiempo no había habido reforma protestante, no había pastores, lo que había eran sacerdotes en las iglesias católicas. Esa es la iglesia de la que estamos hablando, la que ellos querían reformar. Entonces, todos ellos, Wycliffe, Lutero, todos ellos eran padres o frailes, como le quiera usted decir. Y Zwingli en particular, muy joven, llegó a ser el obispo en la catedral de la ciudad de Zúrich. Y sorprendió a todos el primer día que predicó, porque ustedes saben que la liturgia católica es estándar para todas partes. Ya saben qué van a predicar, cuál es el mensaje, cuál es la homilía, cuáles son los versículos, cuál es la epístola, etcétera, ¿no? Bueno, él rompe con este protocolo el primer día que predica en la catedral de Zúrich y abre la Biblia y arranca en Mateo capítulo 1, versículo 1. Y se va predicando los libros de la Biblia semana tras semana, uno tras otro. Muy, muy interesante. Otra vez, la preeminencia de la palabra en el idioma del pueblo, la palabra para que instruya a la gente, el tema de la educación. Ahora, aquí hay un avance notable. Él no quería solo reformar la iglesia. Él es claro que había que reformar la iglesia, pero que también había que reformar la sociedad. Es decir, todo lo que tiene que ver con la comunidad, prácticamente lo que nosotros denominaríamos transformación de la sociedad. Hasta aquí, con el tema de la reforma protestante, Lutero, antes de Calvino, y estos 5 elementos que nos han servido ahora para resumir lo que pasó en la reforma. Y se llaman las 5 solas. Y la primera es notable, miren, importantísimo, dice sola escritura. O sea, la preeminencia de la palabra y solo la palabra. ¿Quién tiene la autoridad final en todos los asuntos de la creación? La palabra de Dios. ¿Quién tiene la respuesta para todas las cosas? La palabra de Dios. Y la palabra en el idioma del pueblo, en nuestro idioma, que la podamos tener a la mano, invocar el poder del Espíritu Santo para que nos ilumine y leer y nutrirnos y crecer a través de la palabra de Dios, es el privilegio más grande que nos dejó la reforma, que nos dejaron estos hombres, pero que en realidad es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y sola escritura es la número 1, pero el número 2, solo Cristo. Número 3, solo por fe. Número 4, solo gracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es por fe y es por gracia de Dios que recibimos la salvación a través de Cristo. Y la número 5 dice, solo para Dios sea toda la gloria. La gloria no es para nada ni para nadie más, exclusivamente para Dios. Estas 5 solas, que haríamos muy bien en aprender de memoria y profundizar en su estudio, vienen siendo en realidad los 5 fundamentos de la iglesia. La iglesia se sostiene solamente por fe, solamente a través de Cristo. Es por gracia de Dios, es solo por la palabra de Dios y solo para Dios es toda la gloria. Estas 5 solas deberían estar presentes en nuestra vida todo el tiempo. Y ahora llegamos a Juan Calvino, que me parece que es donde nos quedamos la semana anterior.
Juan Calvino está en la ciudad de Ginebra. Bueno, él no es original de Ginebra. Él nace en Noyon, en Francia, pero por causa de la persecución va a Estrasburgo buscando un refugio para estudiar, para trabajar. Él es un estudioso, otra vez el tema de la educación, y se quería dedicar a eso, a escribir, a estudiar, pero pasa por Ginebra y ahí tiene un evento muy interesante donde Farel está trabajando en la iglesia y uno de los miembros llega y le dice: ¿Oíste, Juan Calvino, ese joven que escribió el libro de los institutos de la religión cristiana, está aquí? Entonces fueron a buscarlo y Farel le dijo que necesitaba que se quedara en Ginebra, que por favor necesitaban una persona como él. Él le dijo que no, yo voy a Estrasburgo, yo no quiero ser pastor, yo no quiero dedicarme a la gente, yo quiero estudiar y escribir. Entonces Farel, en esta anécdota simpática de la Reforma Protestante, le dice: bueno, pues que Dios te maldiga si no te quedas en Ginebra. Y ante semejante susto se quedó en Ginebra. Y esa es la historia de cómo se quedó en Ginebra. Llegó a Ginebra 2 veces, porque la primera ejerció el pastorado, comenzó a predicar el evangelio, comenzó a predicarle a la gente sobre lo que era bueno y lo que era malo, sobre el pecado, y sufrió una de las persecuciones más grandes. En sus propias palabras escribió en Estrasburgo y dijo: seguramente ningún pastor en la historia de la humanidad ha sufrido lo que yo he sufrido de parte de la gente. La gente lo perseguía, lo insultaba. No voy a contarles cosas, pero de verdad la ciudad lo odiaba porque amaba tanto el pecado. O sea, la sociedad estaba inmersa en el pecado. Y de repente este señor les empezó a predicar y a predicar y a predicar y a predicar la palabra de Dios, el llamado para el arrepentimiento. Y entonces, al final, lograron expulsarlo de Ginebra. Y se fue a Estrasburgo y después la ciudad lo tuvo que llamar, pedirle que por favor regresara. Y regresó empoderado ya para poder llevar a cabo los cambios y las transformaciones propias de la Reforma. ¿Qué distingue a Calvino? Otra vez el mismo tema, la preeminencia de la palabra. Ahora, Lutero quería reformar la iglesia. Zwingli quería reformar la sociedad también, además de la iglesia. Bueno, Calvino lo quería reformar todo. Calvino quería que toda la creación estuviese inmersa en la palabra de Dios, imbuida de la palabra de Dios, y que todo, no solo la iglesia, la sociedad, todo en realidad sea o funcione bajo el imperio de la palabra. Así que ninguna novedad, otra vez, preeminencia de la palabra de Dios, la palabra para la gente. Calvino predicaba los domingos 2 veces y después todos los días de la semana. Alternaba una semana sí y una no, y predicaba en lo que se llama la capilla de Calvino. Ahí está todavía la capilla de Calvino, donde él enseñaba la palabra durante la semana, 2 mensajes diarios. Como les dije, una semana sí y una semana no. Seguramente que tomaba una semana para estudiar y la otra para predicar. Enseñó o comentó versículo por versículo prácticamente todos los libros de la Biblia, y le faltaba uno cuando murió. Así que tenemos nosotros los textos para estudiar a Calvino en toda la palabra, en todos sus comentarios de la Biblia. El mismo mensaje sobre la educación, Juan Calvino, que también se llama Juan, ¿verdad? Es muy popular ese nombre. Juan Calvino fundó la academia que ahora se llama la Universidad de Ginebra. O sea, el mismo compromiso con la educación. Calvino tenía un concepto que para nosotros es significativo, importantísimo, que es el concepto de la majestad de Dios. Ya lo comenté la semana anterior, no voy a repetirlo, pero es el concepto que dice: todo está debajo del Altísimo, la majestad de Dios, Cristo, el centro de nuestras vidas. Y eso lo que va a hacer es eliminar al yo del centro, porque cuando el yo ocupa el lugar de Dios, ahí es donde se provoca la distorsión y hay necesidad otra vez de una reforma. Y esa reforma no es
sino, como lo decía Calvino, poner a Dios en el centro de todas las cosas. Y ahora pasamos al siglo XVIII, con otro Juan, ¿verdad? Se llama Juan Wesley, John Wesley. John y su hermano Carlos, los dos Wesley, nos dejaron una herencia extraordinaria. Pero yo quiero hablarles de John Wesley. Él tenía el concepto de la reforma o la transformación de la persona a través de dos elementos. Número uno, ninguna novedad, otra vez, la palabra de Dios. Y el segundo, la entrega total, lo que él llamó la santidad. Y hasta el día de hoy se llama el movimiento de santidad, y a los seguidores de Wesley comenzaron con sus grupos y precisamente se llamaron así, los grupos de santos. Él se da cuenta a los 23 años de que solo se puede vivir para Dios, y hace si ustedes lo pueden leer, es maravilloso el documento donde cuenta su experiencia, y dice: entonces descubrí que hay que elegir un sacrificio. Uno puede vivir para Dios o puede vivir para el diablo, o puedo vivir para mí, que es igualito que vivir para el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué es igual vivir para el diablo que vivir para mí? Porque no es vivir para Dios. Y todo lo que no es vivir para Dios es inaceptable. Entonces ahí se da cuenta él y elabora este concepto, que después lo va a escribir en muchísimos documentos, el concepto de la entrega total. La entrega total a partir de la palabra de Dios y lo que se va a denominar la santidad. Él se da cuenta, otra vez, miren, se da cuenta de la necesidad de reforma en la iglesia. Se da cuenta de que hay necesidad de vivir exclusivamente para Cristo. Y entonces, siendo universitario, él forma grupos con sus compañeros estudiantes. Y el lema de él a mí verdaderamente me cautiva, verdaderamente me impresiona, la visión, la misión, como ustedes le quieran decir. Él decía: una compañía de creyentes que se une con el objetivo de recibir la exhortación de la palabra de Dios, la oración a Dios y cuidarse mutuamente en el esfuerzo de cada uno en pos de la salvación. O sea, son grupos de personas que tienen tres propósitos. El número uno, reunirse para recibir la instrucción de la palabra. El número dos, la oración ferviente a Dios. Y el número tres, a cuidarse los unos a los otros en el esfuerzo que cada uno está realizando en pos de la salvación. Esto a mí me parece una cosa extraordinaria. ¿De qué está hablando? Está hablando de que nuestra salvación es un trabajo continuo. ¿O acaso no dice: el que persevera hasta el fin será salvo? Entonces, esa salvación es un esfuerzo, es un caminar en el que todos vamos avanzando y que todos queremos llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es ser parte de la iglesia, la novia de Cristo, y morir con Cristo y luego reinar con Él por los siglos de los siglos. Esa es la meta. Y para eso estamos. Ahora, si piensan ustedes en la eternidad de Dios, comparada con unos poquitos años que vivimos acá. Ayer rescaté un libro antiguo que tengo ahí de un autor maravilloso que dice, yo lo leí hace años, lo voy a volver a leer ahora, y el autor tiene un mensaje y dice: Dios permite que vengamos a la tierra para ser entrenados para poder vivir en el cielo. O sea, aquí es donde se aprende el amor, aquí es donde se aprende a servir, aquí es donde se aprende a seguir el llamado, aquí aprendemos la batalla espiritual, aquí aprendemos todo para después celebrar viviendo con Cristo por los siglos de los siglos. El movimiento wesleyano o el movimiento de santidad es además el precursor de lo que después creíamos que había inventado Cho, que se llaman las células o los grupos. Bueno, el primero que tuvo grupos fue Wesley en el siglo XVIII y llegó a tener 10,000 grupos. Ya no eran solo estudiantes, sino que después de los estudiantes empezó a hacer con todos los que fueron entregándole la vida a Cristo y se regó por toda la sociedad. Hubo un cambio, una verdadera transformación. Y aquí quisiera yo decir algo que me tiene a mí impresionado. Nosotros nacimos,
Creemos, vivimos o como decimos, existimos con el objetivo de inscribir a Guatemala en la lista de naciones que habrán de ser salvas de acuerdo a Apocalipsis 21-24. Pero cometimos un gigante, cometimos es un plural, cometí un error garrafal. Siempre pensé que el crecimiento numérico de los cristianos en Guatemala iban a convertir a Guatemala en una nación cristiana. Bueno, ya tenemos los números. La última encuesta dice que el 41% son cristianos evangélicos. La última encuesta del Pew Forum dice que 91% de los guatemaltecos dicen tener una relación personal con Dios. Sí, pero ¿dónde está? Fue un error muy grande de mi parte pensar que solo automáticamente el llegar a un porcentaje nos iba a dar una nación cristiana. Eso simple y sencillamente no es verdad. Porque si fuera por porcentaje, nosotros deberíamos vivir ya en la sucursal del cielo. Deberíamos estar gozando de paz, de bendición, de prosperidad, de amor. Miren, fui a una ciudad en Alemania, estuve ahí el mes de agosto, y me sorprendieron. La gente dice que para colaborar con el prójimo y evitar el desperdicio, la municipalidad de la ciudad puso refrigeradoras en la calle. Entonces la gente, cuando termina de cocinar o de comer, prepara lo que le sobró, pan, comida, etcétera, y lo va a dejar a la refrigeradora para que los que pasen por el camino y tengan necesidad solo tomen lo que necesitan. Me parece una cosa extraordinaria, ¿o no? Solo que el número de creyentes de ellos no llega ni al 1%. Entonces uno se confunde. Bueno, mi error fue haber carecido de un plan. Y esta vez no vamos a cometer el mismo error. La visión sigue siendo la misma, la meta sigue siendo la misma, hay que desarrollar un plan. Y tenemos que crear una compañía de creyentes que hagan un esfuerzo en pos de la salvación y que se unen periódicamente con el objetivo de estudiar y recibir la palabra de exhortación, la Biblia. Número 2, de orar juntos. Y número 3, de cuidarse unos a otros en el esfuerzo común en pos de la salvación.